¿Sabías que una persona puede ser privada de la libertad antes de ser declarada culpable? Mi nombre es Laura Ramírez, abogada penalista, y quiero darte la bienvenida a este espacio donde hablaremos de un tema tan clave como lo es la medida de aseguramiento. Te explicaré cómo funciona, cómo se aplica y cuáles son sus límites. Y esta explicación no es solamente para los abogados, sino para ti, una persona del común. Si te interesa aprender de manera clara y sencilla, quédate conmigo. Vamos a empezar explicando cómo surge la medida de aseguramiento, cómo es la función del Estado y demás, para llegar a la explicación de las medidas privativas y no privativas de la libertad. Entonces vamos a tener primero en nuestra Constitución Política de 1991, en el artículo 250, lo que regula las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Y nos va a decir que la Fiscalía General de la Nación es ese ente acusador y es el encargado de hacer la investigación de todos esos hechos que revistan características de un delito, a partir de una denuncia, una querella, una petición especial o de oficio. Es decir, inicia la Fiscalía como ente de persecución a iniciar una investigación frente a un sujeto que es de una manera vinculado a un proceso penal o que cometió un hecho que reviste comportamiento delictivo. Entonces, una vez la fiscalía recibe la denuncia, la querella, la petición especial o la persona es capturada en flagrancia, pues se puede iniciar el procedimiento. Ahorita les voy a explicar lo que es la ley 600 del 2000 y la diferencia con la ley 906 del 2004, porque inicialmente en la ley 600 del 2000 hablábamos de un sistema netamente inquisitivo, es decir, que el juez era juez y parte y la fiscalía era autónoma al tomar las decisiones, como lo era un instructor de acusaciones, es decir, que mediante autos o resoluciones podían de manera autónoma emitir una decisión para privar a una persona de la libertad. Esto viene a cambiar en el año 2002, cuando se crea el sistema de tendencia acusatoria y el fiscal deja de tener esas atribuciones para poder también emitir decisiones que priven de la libertad a una persona. Y ya es un juez, un sujeto aparte a la fiscalía quien va a tomar la decisión. Y específicamente quien va a conocer esta decisión o este proceso en esta primera parte, conocida como etapa de investigación o etapa de indagación, que esto es previo a la etapa de un juicio, será un juez de control de garantías. Como les comentaba, el acto legislativo 03 del 2002 fue el que crea esta tendencia acusatoria y ya es un juez de control de garantías el que va a tomar la decisión. Entonces, vamos a llevarlo al ejemplo, porque sé que en esta clase hay defensores, fiscales, pero también hay personas del común que de pronto no conocen la terminología jurídica que estoy aplicando. Entonces, vamos a llevarlo todo al ejemplo. Entonces, una persona es capturada en flagrancia, es decir, durante la comisión del delito. Vamos a poner el ejemplo de un hurto calificado por la violencia, es decir, la persona llevaba un arma de fuego, con eso intimida a la víctima y se apodera de un bien mueble, en este caso un celular, y inmediatamente emprende la huida. En eso de estar emprendiendo la huida es capturado por la policía. Entonces, dentro de las 36 horas siguientes a esa captura, tendrá que ser dejado a disposición de un juez de control de garantías para que se legalice la captura. No voy a ahondar en audiencia de legalización de captura ni formulación de imputación en un procedimiento ordinario, ni un traslado de escrito de acusación en un procedimiento especial abreviado, porque esta clase netamente quiero centrarme en la medida de aseguramiento. Pero así es como llegamos a la medida de aseguramiento. Tengo que hablarles del procedimiento para que lo puedan entender, por supuesto. Entonces empezamos con una legalización de captura, una formulación de imputación y una imposición o solicitud
de medida de aseguramiento. Esta es una audiencia concentrada, es decir, que en un mismo momento o fase procesal se realizarán estas 3 audiencias ante un juez de control de garantías. Cuando se verifique que efectivamente se garantizaron los derechos en la legalización de captura, que se cumplieron las 36 horas, se le trató bien, se le dio a conocer sus derechos como persona capturada, inmediatamente pasamos a la formulación de imputación, que es un mero acto de comunicación en donde le van a manifestar o la fiscalía le va a decir a la persona capturada por qué está siendo capturada, cuáles son esos hechos fácticos y cuál es esa adecuación jurídica por los hechos que cometió. E inmediatamente la fiscalía hace la solicitud de la imposición de medida de aseguramiento. Ojo, no solamente la fiscalía puede solicitar imposición de medida de aseguramiento, porque también la víctima o la representación de víctimas puede hacer la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Pero veremos en esta clase que no es solamente pedirla por pedirla, sino que deberán existir unos requisitos, tanto objetivos, subjetivos y una serie de pasos, llamémoslo así, establecidos. La medida de aseguramiento se empieza a regular a partir del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, 307 y 308, y el 308 me establece cuáles son esos requisitos para la solicitud de la medida de aseguramiento. Como les estaba comentando, ya les hice un análisis de lo que pasaba en la ley 600, que era totalmente diferente a lo que venimos a desarrollar desde el sistema penal oral acusatorio 2002 y lo que viene a ser hoy el Instituto de la Medida de Aseguramiento, que viene a estar regulada completamente a partir de la Directiva 001 del 2020, es decir, bastante reciente, en donde ya se establecieron cada uno de los lineamientos para la solicitud de la medida de aseguramiento, porque empezamos a ser mucho más garantistas. Es decir, el principio pro hominem, principio pro libertatis, es decir, estar a favor de la persona, sabiendo que si bien es una persona que está privada de la libertad, desde esta legalización de captura, pues tiene unas garantías constitucionales que vienen a estar establecidas desde el artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso. Adicionalmente, vamos a encontrar artículo 18 y varios artículos de la Constitución Política y el Código Penal que me van a referenciar ese principio y ese deber y derecho que es la libertad. Libertad como un derecho fundamental, que es uno de los principales, creería yo. No, estoy segura, por supuesto, porque pues la persona que pierde la libertad pierde su familia, su trabajo, su vida. Literalmente es estar muerto en vida. Y es por eso que analizar esto de la imposición de la medida de aseguramiento requiere un tacto especial y analizar cada caso en particular para mirar si procede o no procede esa medida de aseguramiento. Entonces, en esa evolución de la medida de aseguramiento, varios artículos de la Constitución Política, desde el 28, el 13 de la Constitución, el 29 de la Constitución, y vienen también en bloque de constitucionalidad tratados internacionales como es el Pacto Internacional de Derechos, adicionalmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 295 y 2 de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal. Entonces, estas normas y tratados en bloque constitucional, lo que se conoce como la convencionalidad, siempre vamos a hablar que los tratados internacionales pues tienen supremacía, es decir, es de obligatorio cumplimiento y todos estos pactos y convenciones me van a reforzar esto que les estoy hablando del pro hominem y la pro libertatis, es decir, toda persona es libre como forma general y solamente podrá ser privada de su libertad de manera excepcional. O sea, se debe preferir la libertad antes que llegar a privar de la libertad a una persona. Me va a hablar esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso precisamente, que toda persona es libre, que nadie puede ser afectado, que nadie puede ser tratado de manera inhumana
Y esto me viene a reforzar el Pacto de Derechos Humanos, me viene a reforzar la Convención y, por supuesto, esto en bloque de constitucionalidad ingresa a la Constitución bajo los artículos que le mencioné y en los artículos del Código de Procedimiento Penal. La privación de la libertad es excepcional, deben haber unas características o unos principios básicos rectores para poder privar de la libertad a una persona. Si bien sabemos que, por ejemplo, en el caso de un hurto, no la llamemos un hurto, llamémoslo un secuestro, llamémoslo un homicidio, unas lesiones personales, el delito que sea, pues por supuesto tiene una gravedad bastante fuerte en la sociedad y en la comunidad, pues para igual la imposición de la medida de aseguramiento tenemos que hacer un análisis de cada caso en particular, porque a veces no opera para todos los delitos. Esto no es un tema de una generalidad, sino que acá se hace un análisis estricto y particular. Obviamente hay unas normas generales que se las voy a explicar más adelante, pero sí la Fiscalía está en la obligación de revisar caso a caso antes de llegar a esta solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Y es así que tiene que revisar, por ejemplo, la estricta legalidad, es decir, que el hecho sí tenga características de un delito, ¿sí? Entonces, la persona se apoderó de un bien mueble, listo, estamos en un hurto, utilizó un arma, listo, es un hurto calificado, eran varias personas, listo, entonces es agravado porque eran varias personas, hace una adecuación, va y revisa efectivamente si la persona, bueno, primero fue capturada en flagrancia, no la simple captura en flagrancia me va a dar una solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía habla de esta flagrancia como una manera de corroborar el primer requisito para la solicitud, que es la inferencia razonable de autoría o participación. En este caso, pues estamos hablando en el ejemplo que les puse, pues una autoría, incluso una coautoría a partir de esa autoría, porque eran varias personas con una división de trabajo. Entonces, cuando establece que hay una inferencia razonable, entonces está la estricta legalidad, va a tener que mirar adicionalmente los fines constitucionales. ¿Qué fines constitucionales son los que proceden para la imposición de la medida de aseguramiento? Y es la obstrucción a la administración de justicia, la no comparecencia o el peligro para la víctima o para la comunidad. Pero estos fines constitucionales, al igual que la inferencia razonable, tienen que ser probados. Es decir, no es que la Fiscalía crea que entonces es un peligro para la víctima porque hay una denuncia, ya sabe los datos de la persona de la víctima y va a salir entonces y ya no va a ser un hurto, sino que va a ser un homicidio, por ejemplo. La Fiscalía no puede suponer, definitivamente no puede llegar a unas suposiciones porque estamos bajo un sistema que tiene que garantizar los derechos de todos y por supuesto los derechos del capturado. Entonces, esto es una primera base que se tiene que revisar en esta imposición de medida de aseguramiento. Luego, la Fiscalía tiene que hacer lo que se conoce como un test de proporcionalidad, es decir, establecer la necesidad, la utilidad, la idoneidad de la medida de aseguramiento. ¿Es necesaria realmente esta medida para evitar un daño mayor de manera posterior? ¿Es este el medio idóneo? O sea, este realmente es el que me va a servir para el día de mañana él no siga hurtando o no vaya a cometer otro delito más grave. ¿O existe una medida que sea menos restrictiva que también me pueda garantizar que la persona no vaya a seguir delinquiendo o que no vaya a obstruir la administración de justicia, que no siga siendo un peligro para la comunidad, para la víctima o que vaya a comparecer al proceso? Y eso es a lo que vamos a conocer más adelante cuando les explique los tipos de medida de aseguramiento, que es totalmente factible en el entendido que se deben preferir las medidas no privativas de la libertad antes que una medida privativa de la libertad. Y es por todo esto que les estoy mencionando de la Convención, de los derechos, de la libertad, del pro hominem, todo esto bajo un sistema y un Estado social de derecho, por supuesto.
que tiene que prestar unas garantías a cada una de las partes. Entonces les mencionaba, después de la ley 600, de esa evolución, y la última directiva, que es la 001 del 2020, que fue esta que refuerza precisamente este punto, el test de proporcionalidad, y me dice que el fiscal, antes de hacer una solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, tiene que sustentar por qué las no privativas son insuficientes para lograr esos fines constitucionales. Entonces, vuelvo y les menciono, no es simplemente que él diga, no, es que si lo dejamos en libertad, él va a seguir delinquiendo. Esa es una suposición de la fiscalía, pero aparte de que tiene que probarlos, tiene que sustentarme uno a uno de las medidas no privativas de la libertad porque son insuficientes. Por ejemplo, no salir entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, no salir del país. Estamos hablando, por ejemplo, de un delito de desaparición forzada o estamos hablando de un delito de un homicidio. El delito que sea, él se tiene que quedar acá en Colombia, claramente, porque o si no, va a huir por las altas penas. Listo, entonces mejor analíceme una medida no privativa de la libertad como la no salida del país o no acercarse a cierta persona como forma igual de cumplir esos fines constitucionales. Entonces, precisamente esa directiva, como busca esa humanización, le va a poner unas exigencias adicionales entonces al fiscal para esa sustentación. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de medidas de aseguramiento y como les indicaba están las privativas de la libertad y las no privativas. Dentro de las privativas tenemos A y B. Primero es en establecimiento de reclusión, a la cárcel. Llámese cárcel, llámese estación de policía, llámese URI, porque pues ahorita por temas de hacinamiento pues están quedando privados de la libertad donde sea. Entonces, en establecimiento de reclusión. Y el otro es en el lugar de su residencia. Entonces, esta directiva viene a analizarme estos puntos y me dice, pues la medida más grave, por supuesto, es la de reclusión. Si usted considera que las no privativas son insuficientes, pues elija entonces una en residencia o motíveme por qué esa domiciliaria. Ojo, esto es una detención preventiva. ¿Qué significa? Que hasta acá, y como se los indiqué, la persona goza de la presunción de inocencia que fue establecido bajo el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, que a pesar de que incluso se le imponga una medida de aseguramiento, la persona sigue siendo inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario. ¿Y en qué momento se demuestra lo contrario? Pues hasta que llevemos a cabo todo el proceso penal, acusación, preparatoria, juicio oral, sentido del fallo, condenatorio, llegamos a la individualización de pena y sentencia, condenatorio, se apela, el tribunal decide, tribunal confirma esa decisión de condena y ahí en ese momento la persona pierde la presunción de inocencia. Mientras todo el proceso sigue siendo inocente, aunque esté privado de la libertad. Entonces, es precisamente por esta presunción que también se debe elegir esas no privativas o una privativa, pero menos restrictiva o menos lesiva, como sería una en la residencia o lo que se conoce como detención domiciliaria. Es diferente la detención domiciliaria a la prisión domiciliaria, que la detención es cuando todavía goza de esa presunción de inocencia, mientras que la prisión domiciliaria ya es cuando se emitió una sentencia condenatoria, o sea, ya perdió esa presunción de inocencia, que es lo que les explicaba de todo el procedimiento, ya está condenado, ahí sí se pide una prisión domiciliaria siempre y cuando prospere, pero pues no es el momento o la clase para explicarles ese punto. Nos vamos a sentar aquí en la medida asegurada. Como les explicaba, como deben cumplir todos esos fines de la Constitución y la ley, lo primero que vamos a analizar, la inferencia razonable de autoridad o participación. Entonces, esa inferencia, ¿qué le puede dar? Sí, la flagrancia puede darme esa inferencia. Fue capturado en el momento o momentos o aprendido durante la comisión del delito o con elementos o por señalamiento, ¿cierto? Tenemos una inferencia, pero adicionalmente esa inferencia me lo da la denuncia. Entonces aquí pasa algo y es que a mí me suelen decir siempre, ay, ¿para qué poner una denuncia por un hurto si es que los van a dejar en libertad?
Y es precisamente esto lo que yo quiero que entremos a analizar. El problema es que la gente no denuncia porque tiene esas malas concepciones y llegamos a acá a probar una inferencia razonable y resulta que no hay denuncia. Si bien la fiscalía de manera oficiosa puede también hacer investigaciones, como se los explicaba de las funciones del artículo 250, pues para esa inferencia es importante la denuncia, ¿sí? Que la persona me establezca circunstancias de tiempo, modo, lugar, para vincular a la persona, saber cuáles son esos hechos fácticos y cómo lo puede adecuar en unos hechos jurídicamente relevantes. Entonces, a partir de esto tenemos una inferencia, primer punto importante a demostrar para cumplir esos fines constitucionales. Luego de la inferencia razonable necesitamos cumplir los fines constitucionales. Entonces, más adelante les voy a estar explicando uno a uno de cuáles son esos fines constitucionales, lo que les explicaba del test de proporcionalidad, y es que acá la fiscalía falla mucho, definitivamente. Lo que les comentaba, por ejemplo, pongamos un caso, llegan por un caso de una violencia intrafamiliar y hacen solicitud de imposición de medida de aseguramiento porque es una violencia intrafamiliar agravada por el hecho de ser mujer y la mujer pues es un sujeto de especial protección. Y a partir de ahí me vienen a hablar de unos fines constitucionales y me dicen voy a solicitar en centro de reclusión, la más privativa, la más restrictiva, porque si lo dejamos en libertad, él va a llegar a la casa y pues ya no será una violencia, sino que puede terminar en un feminicidio o en un homicidio. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, son suposiciones. Hágame ese test de proporcionalidad y hábleme porque si en serio sí hay una convivencia, en serio sí, porque a veces llegamos a una violencia intrafamiliar incluso sin convivencias, pero allá llegan a solicitar imposición de medida de aseguramiento. Y llegamos a estas no privativas y simplemente dicen, son insuficientes. No, la ley me dice que usted una por una me tiene que decir por qué es insuficiente, por qué no merece una no privativa de la libertad. Y ese es precisamente el test de proporcionalidad que se exige y se debe dar. Esos lineamientos o esos requisitos para que proceda la detención preventiva es los requisitos constitucionales, que son estos los requisitos constitucionales, pero también van a haber unos requisitos objetivos que vamos a ver más adelante. Hay unas pautas, llamémoslo así, que también se tienen que analizar incluso desde este mismo test de proporcionalidad y es lo que les explicaba de los sujetos de especial protección. Entonces, sujetos de especial protección son los niños, son las mujeres, son los ancianos, son las personas discapacitadas, son un grupo de personas que requieren mayor garantía por parte del Estado. Entonces, en este caso, nos dicen que todos los delitos que sean cometidos contra menores de 14 años da para imposición de medida de aseguramiento. Sin embargo, esto no es un general. ¿Por qué? Porque desde la práctica les puedo decir, por ejemplo, he llevado procesos sexuales en donde ponen la denuncia unos 7 años después, 10 años después. Recuerden que estos delitos son imprescriptibles. Entonces ponen la denuncia ya pues muy lejos, obviamente al momento de hacer una valoración de medicina legal no hay toma de muestras, no hay esta inferencia razonable, llamémoslo así. Entonces la fiscalía, a pesar de que sea un delito que se haya cometido con un menor, por el paso del tiempo y porque no tiene esa inferencia razonable, no hace la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Pero como les decía, eso no significa que la misma víctima o la representación de víctimas haga la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, porque también lo puede hacer, no solamente la fiscalía, pero la representación de víctimas entonces tendría la misma potestad y la misma obligación del fiscal y es probarme esto, sustentarme esto en la medida de aseguramiento. Entonces volvemos a esos requisitos, ya se los había mencionado, inferencia, los fines constitucionales, ya obstrucción a la administración de justicia, la no comparecencia, peligro para la víctima o para la comunidad y la no comparecencia. Esos vienen a ser los bajo nuestra Constitución y bajo nuestro Código Procesal Penal, los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento. Y vamos a ver más adelante que esto va a generar una postura diferente con lo que me han hablado los tratados internacionales. Volvemos al tema del test de proporcionalidad. Si bien la Convención Interamericana, la Constitución, el Código, todos me hablan de esta proporcionalidad.
O sea, este es el eje básico central y fue el foco principal de la Directiva 001 del 2020. Entonces volvemos a lo mismo, de que debe ser legítimo, ¿cierto? Que debe estar establecido en la ley, en la Constitución o en el Código Penal para la imposición de la medida de aseguramiento. Deben haber unas causales taxativas y la persona dentro de su característica, dentro de su hecho, tiene que haber estado inmersa en alguna de esas causales taxativas, o si no, pues definitivamente no se podrá solicitar porque pues, bajo el principio de legalidad no se pueden inventar normas que no existen. Al ser idónea, vuelvo y les digo, eso me sirve para dejar que sea un peligro para la víctima, un peligro para la comunidad, para que comparezca al proceso, o me puede servir otra. Y adicionalmente, pues que sea necesaria, o sea, realmente debo mandar a la cárcel o en domiciliaria a una persona si es realmente necesario. Son cosas que tiene que entrar el fiscal a hacer un análisis y por supuesto el trabajo de la defensa. Yo soy litigante, me dedico a la defensa, entonces pues mi trabajo es desvirtuar eso que dice el fiscal en el punto D. No me habló de la proporcionalidad, no me la sustentó bien, no me probó los fines constitucionales, esa inferencia razonable no me da para una inferencia razonable. Pelear estos puntos, por supuesto, y hay algo que nosotros tenemos de plus como defensa. Como les comentaba, esta es una audiencia concentrada para la fiscalía, es decir, la fiscalía en un día tiene que hacer eso. Y pues estamos hablando que son 36 horas desde que lo capturaron o lo dejaron a disposición. O sea, tiene que ser un proceso muy, muy rápido donde los policías judiciales realicen todos los informes y dejen a disposición de fiscalía. La fiscalía rápido, pues entra el turno de la URI y tienen que revisar rápido los procesos, los documentos y rápido hacer solicitud de audiencia. Es decir, la fiscalía está contra el tiempo y obviamente por falta de tiempo a veces llegan acá y les falta algo, ¿sí? Porque construir una prueba en 36 horas no es tan fácil. Mientras tanto, los defensores, pues podemos hacer esta legalización, escuchamos la imputación, escuchamos la medida de aseguramiento, o sea, escuchamos cuáles son esos argumentos de la fiscalía, pero podemos pedir incluso un aplazamiento mientras pedimos más pruebas, ¿cierto? Los defensores siempre o en su mayoría o el deber ser es que contemos con investigadores privados. Entonces se le menciona al juez de control de garantías que se emite una misión de trabajo al investigador para conseguir elementos para refutar esto que me están pidiendo. Por ejemplo, la fiscalía hace solicitud por no comparecencia porque no hay arraigo, ejemplo. Entonces, ¿uno qué hace rápido? Pues mediante el investigador o con la familia del capturado, pues conseguir rápido datos de arraigo. Arraigo no solamente es una factura de servicio público, como muchos creen. El arraigo es incluso registro civil de nacimiento, una declaración juramentada de familiares. Si tiene un trabajo, pues la certificación laboral. Si tiene una empresa, entonces el certificado de existencia y representación, la Cámara de Comercio, incluso un mapa de donde él vive, en Maps, no toma el pantallazo. Es decir, son documentos bastante amplios para corroborar que él sí tiene un asiento, un arraigo, que él no va el día de mañana a irse del país porque sí está o tiene domicilio y residencia en la ciudad de tal, ¿cierto? Entonces uno escucha cuáles son esos fines constitucionales y cómo lo prueba la fiscalía y a partir de ahí rápido se pide el aplazamiento, esperamos a la siguiente fecha para continuar con esa imposición de medida de aseguramiento. Mientras tanto, pues la persona estará privada de la libertad porque desde acá se legalizó la captura, le tocará aguantarse unos días mientras uno consigue todas esas pruebas y llega ya a la medida de aseguramiento a decir, mire, el fiscal dijo no comparecencia por arraigo, tengo el arraigo. Dijo que había peligro para la comunidad porque él pertenece a una organización criminal, le tengo la prueba de que no pertenece a una organización. Uno empieza a formar esas pruebas para refutar lo que dice la fiscalía. Bueno, esta es la parte que les decía, que si el fiscal no la solicita, esto tenemos una sentencia base que es la C-89 del 2016, en donde me dice que la fiscalía, si no solicita, lo podrá solicitar la víctima o la representación de víctima.
Aquí volvemos a ahondar en ese test de proporcionalidad, puede ser muy repetitivo, pero es que es la base definitivamente de esta audiencia. Esta audiencia, el fiscal puede llegarme con muchas pruebas, con una organización criminal, con la prueba de que es un concierto para delinquir, porque hay una vocación de permanencia. Aquí hay errores a veces que la gente confunde el concierto para delinquir con la coautoría. El concierto requiere esa vocación de permanencia. Y llega de pronto la fiscalía y me muestra simplemente un hecho aislado que no manifiesta esa vocación de permanencia y me lo quieren imputar incluso por un concierto para delinquir. A pesar de que es un tema que incluso tiene que debatirse en la formulación, pasa algo en la formulación y es que la formulación de imputación no acepta recurso alguno. Entonces ahí uno solamente puede hacer una mención de si los hechos fueron claros, si existe un hecho jurídicamente relevante, pero uno no puede hacer ese tipo de menciones. Pero en la medida de aseguramiento, como uno sí llega con pruebas, pues uno puede llegar a probar, mire, usted me tiene una inferencia a un concierto, pues no hay un concierto, es una coautoría y pues me podría incluso estar cambiando el contexto de la solicitud de audiencia, porque puede ser otro delito que incluso no dé medida de aseguramiento. Ese test de proporcionalidad pues tiene varios pasos. Primero, quedará sufragado cuando se persiga un fin constitucional legítimo, cuando sea necesaria, al no existir otro medio menos restrictivo o menos lesivo a los derechos. Hay que hacer una balanza entre los costos también, porque sabemos que tener una persona privada de la libertad pues también es un gasto punitivo, temas de traslados, temas de estar en un centro penitenciario en donde finalmente pues se les da comida, son gastos. Entonces es también analizar esos pros y contras, ese beneficio, siempre es poner todo en una balanza, ¿sí? Sirve, pero podría funcionar más esto. Y finalmente, basarse en la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la medida. Entonces, esto era lo que yo les explicaba de que es obligatorio sustentar las no privativas de la libertad. Y esto está en una sentencia de José Francisco Acuña, magistrado ponente, que es la sentencia STP 12397, radicación 106238, y es precisamente me da esa sustentación a todo lo que les estoy diciendo. Búsqueme una no privativa y dígame por qué no es suficiente para lograr los fines constitucionales. Entonces, entre comillas, dice las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicita pruebe, no es que me diga, no es que él considere, no es que él crea, me pruebe que, ante obviamente un juez de control de garantías, que las no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Entonces, esta sentencia es muy importante, por lo menos para nosotros como los defensores, para llegar a refutar esas solicitudes a veces mal fundadas por parte de los fiscales. No quiero generalizar, obviamente hay fiscales muy buenos, excepcionales, que hacen un muy buen trabajo y si llegan probando, simplemente esta es la base, este es el fundamento. Tiene que llegar probado. Entonces, volvemos a esa afirmación de la libertad en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal y vuelve a decirme que la privación de la libertad es excepcional. La regla general es la libertad. Entonces, al ser excepcional, pues por eso es que tiene tantas trabas y por eso es que tiene tantos requisitos, porque, Estado social de derecho. Entonces, esto era lo que yo les explicaba, de que es idónea, sirve para conseguir un fin. Es necesaria, o sea, no hay otra medida, no hay otra opción, no hay otra posibilidad y es proporcional, es decir, ¿qué bien jurídico afectó él frente al bien jurídico que se le está afectando al privado de la libertad? La libertad. Es decir, en el caso del hurto es hacer de sopesar el bien jurídico del patrimonio económico con el de la libertad. Por supuesto, por temas de política criminal, por el aumento de los casos tan graves, tan fuertes de hurtos, por eso estos delitos sí dan para imposición de medida de aseguramiento. Sí, porque si hacen un análisis sobre la proporcionalidad, cómo realmente nos están afectando como país, el día de mañana sí pueden privar de la libertad a una persona que se hurtó un celular. Y eso se lo quiero dejar totalmente claro y no tienen que ir a poner una denuncia
también por una tentativa de homicidio que de pronto no existió, porque esa es una pregunta que me suelen hacer mucho, incluso mis estudiantes, y es, si él me muestra un arma, yo de una vez lo puedo denunciar también por una tentativa de homicidio. Y es que recordemos que cuando miramos la dogmática o la estructura del delito y analizamos lo que es la tipicidad, hay una parte que es la tipicidad subjetiva y es poder demostrar cuál era esa intención, ese conocimiento, esa voluntad, o sea, ese dolo que tenía el ladrón, ¿cierto? Como sujeto activo de la conducta, si era realmente utilizar el arma para matar o simplemente era utilizar el arma para amenazar o para utilizar esa violencia sobre las personas, que es precisamente ese calificante del hurto. Entonces ahí falla. Si realmente lo iba a utilizar para matar a la persona, pues podríamos denunciar por una tentativa de homicidio. Pero si solamente lo utilizó y realmente no estuvo en riesgo el bien jurídico tutelado, por lo menos de alguna manera, la vida, pues solamente tendrían que poner la denuncia por hurto. Y aún así por hurto procede la medida de aseguramiento y se las voy a explicar ahorita más adelante por qué. Esa directiva del 2016 vuelve y refuerza todo el test de proporcionalidad y esa directiva 001 del 2020, última directiva, como lo que termina pues la regulación de la medida de aseguramiento, me habla que es importante para garantizar alguno de los fines constitucionales. Acá vamos a tener algo contrapuesto y muchas diferencias, varias posiciones. Esta medida de aseguramiento o estos fundamentos pues ha creado un gran debate porque están por supuesto los que son muy carceleros y dicen no, hay que crear cárceles más grandes y todos tienen que ir a la cárcel. Por supuesto es una posición muy válida. Está los que son más bien neutros y otros que incluso más adelante vamos a ver que una convención, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, me habla que incluso el peligro para la comunidad ya no es un fin constitucional como sí lo establece el Código Penal. Entonces han habido tantas posturas y es tan debatido que pues a hoy seguimos todavía tratando de regular, tratando de mejorar, de adecuar a la política criminal ciertos hechos y ciertos factores, pero todavía estamos ahí como en conflicto. En conflicto, por ejemplo, que la misma ley me dice que se tiene que analizar la gravedad del delito para la imposición de la medida de aseguramiento cuando sentencias, jurisprudencia de las altas cortes como la Corte Constitucional o incluso el tribunal también me dio esta posición, la Corte Suprema de Justicia, que dicen que la gravedad del delito no importa. Entonces, hay algo que me dice el código y es analice sí la gravedad del delito, pero voy a jurisprudencias y voy a convenciones y me dicen no analice la gravedad del delito. Entonces, genera duda de por cuál es el que me tengo que regir. Y definitivamente, cuando nosotros analizamos la pirámide de Kelsen, y vemos que prima sobre todo, la convencionalidad tiene que primar y también pues el juez de control de garantías está supeditado o su superior jerárquico es la Corte Constitucional. Entonces lo que defina la Corte Constitucional frente a estos puntos es cómo tiene que fallar el juez de control de garantías. Entonces acá vuelve y me habla de analizar los derechos confrontados más analizar la gravedad del delito. En la directiva me lo dice también en el código, pero vamos a ver más adelante, les voy a dar las sentencias específicas que me dicen no analice la gravedad. Entonces, dentro de nuestra misma regulación hay ese tipo de incoherencias, pero obviamente uno como defensa pues que tiene que aplicar la convencionalidad para que no se tenga en cuenta el peligro para la comunidad, por ejemplo, como un fin constitucional y que no se analice la gravedad del delito. Y es que adicionalmente hay un parágrafo del mismo código, o sea, el mismo código penal, en una parte dice, se analiza, no, la gravedad del delito no importa, y luego viene y me analiza en la no comparecencia la gravedad del delito. Entonces el mismo código en dos artículos diferentes me dan posiciones y posturas diferentes. Creo que es una crítica al punto de el legislador es el encargado también de aclarar ese tipo de dudas que genera y cómo existen esas discrepancias. Por eso es que se debe preferir la convencionalidad o los tratados internacionales incorporados mediante bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando volvemos a este cuadro
que estaba explicando las medidas privativas y las no privativas. Entonces, al llegar a las no privativas, les nombré algunas, pero realmente hay 9 medidas no privativas de la libertad. Dentro de esas 9 no privativas de la libertad estaban algunas que yo les mencionaba: no salir del país, prestar caución, no acercarse a la víctima, no salir entre cierto horario, y específicamente pues acá en el cuadro vamos a ver la obligación de presentarse de manera esporádica al juzgado para no salir del país, entregar el pasaporte, pues prestar una caución, o sea, temas de dinero, o una fianza, ya sea dinero propio o de un tercero, para poder sufragar o hacerse merecedor de esa medida no privativa de la libertad. Adicionalmente, tenemos otros factores, vuelvo y les menciono, importantes, que me hable de cada uno, ¿sí? O sea, el fiscal me tiene que hablar sobre los 9 puntos y decirme uno a uno por qué no funciona, por qué no serviría. Entonces llegamos a esas no privativas de la libertad y vamos a ver que esas no privativas también se van a imponer para ciertos delitos, que esos ciertos delitos son delitos que tienen una pena menor de 4 años y delitos querellables. Entonces la gente me pregunta mucho, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre una denuncia, una querella? Y pues los delitos que son querellables son los que son conciliables. ¿Qué delito se puede conciliar? Un abuso de confianza, una administración desleal, por ejemplo. En el caso del hurto, ya que estamos hablando de este ejemplo, el hurto no es querellable, no es conciliable. Y si estamos hablando de un hurto calificado agravado, en el ejemplo que les puse, estamos hablando del calificante, la pena parte de 6 años. Si estamos hablando de un agravante, la pena parte de 9 años. Entonces, ampliamente supera estos 4 años, por lo cual sí da para esa privativa de la libertad en vez de una no privativa como factor objetivo. Cuando estamos hablando que cuando no sea la pena principal no sea de prisión, que sea simplemente una multa. Entonces, en ese caso, pues también se puede preferir una no privativa de la libertad. Esto establecido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal. Hay otros requisitos objetivos para que proceda la medida de aseguramiento de medida privativa de la libertad en centro de reclusión, y son los delitos que son de competencia de justicia especializada, competencia especializada. Entonces, ¿qué delitos? Ejemplo, el concierto para delinquir agravado, el secuestro extorsivo, estupefacientes cuando supera un gramaje, cuando es agravado, desaparición forzada, varios delitos, como los más graves, va por competencia especializada. Y eso también me va a generar ahorita más adelante otro efecto, otro cambio. También va a ser para aquellos delitos, como se los especificaba, aparte de lo de los menores, también hay uno que son defraudaciones mayor a los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Pero qué defraudaciones? Estas están establecidas en el título 8º, capítulo 2, y son los delitos de autor, de derechos de autor. Todo lo que tiene que ver con derechos de autor, si supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, da para imposición de medida de aseguramiento. Cuando supere los 4 años, también es una causal. Entonces, cuando vemos estos fines constitucionales, entonces se los va a explicar uno a uno. Obstrucción a la justicia, peligro para la víctima o para la comunidad, y la no comparecencia. Esos vienen a ser nuestros 3 fines constitucionales. Entonces, esa obstrucción a la justicia, acá no se puede hacer un análisis del tipo de delito por el cual está siendo vinculado. Por ejemplo, si está siendo vinculado por un soborno o por un falso testimonio, no puede ser ese delito como fundamento para decir que va a obstruir la justicia. ¿Cómo se obstruye la justicia? Pues cuando se crea que va a comprar testigos, cuando se pruebe que puede comprar testigos, que puede alterar el procedimiento, que puede cambiar
dilatar, ¿cierto? Todo esto viene siendo lo que se considera obstrucción de la justicia. Pero lo que les digo, muchos fiscales dicen, no, es que estamos por un falso testimonio, entonces seguro va a obstruir la administración de justicia. Y pues definitivamente no es un soporte para hacer esa solicitud por este fin constitucional. Bueno, esto es lo que les mencionaba, importante no tener en cuenta el tipo de delito para probar el fin constitucional. Acá estamos hablando de unas leyes base para el fundamento que les he mencionado, que es la 1760 del 2015 y la 1748 del 2016, la 1786 del 2016, en donde es lo que les decía, que la Fiscalía tiene que aprobar, y la ley 1760, que esa prueba es a futuro, ¿sí? Ni no basada en simplemente la creencia de que va a ser un peligro para la sociedad, sino porque a futuro puede ser un peligro para la sociedad. Esas serían las dos normas base también para la defensa para poder debatir esa imposición de medida de aseguramiento. El segundo fin constitucional es el peligro para la comunidad. Eso también vino a estar establecido en la sentencia C-1198 del 2008, y acá es lo que les mencionaba, que me dicen que se tiene que analizar la gravedad del delito, a pesar de que en un parágrafo antes me dice que la gravedad del delito no se analiza, pero acá sí, dice que se tiene que analizar la gravedad del delito más varios factores. Entonces, algunos, por ejemplo, es si pertenecen a una organización criminal, si durante la comisión del delito utilizaron algún tipo de arma de fuego o incluso arma blanca, o sea, un cuchillo, si la persona o el delito más bien es con un menor de 14 años, si la persona, o por la naturaleza o por la cantidad de delitos, también puede ser analizado. Pero esto, vuelvo y les digo, esto es en el Código Penal que me establece ese fin constitucional, pero más adelante, vuelvo y les digo, en Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el tribunal me dicen que no, que el peligro para la comunidad ya no es un fin constitucional. Entonces ahí van a ver todo el listado de lo que constituye los fines para la comunidad. Entonces hay una sentencia que es la C-469 del 2016 y esta me dice, no, el código sí está bien, el código está bien, el peligro para la comunidad sí es un fin constitucional, no declara la inconstitucionalidad de la norma y se sigue aplicando. Eso en esta sentencia. Luego venimos y dice que no se contrapone a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces que por eso es constitucional. Y venimos en una postura contraria, que es esta del tribunal, magistrado ponente José Joaquín Urbano, en donde me dice lo que les acabo de decir. El peligro para la comunidad no es un fin que legitime la medida de aseguramiento. O sea, ese listado de 9 factores para el peligro para la comunidad empieza a decir que no es un fundamento. Aquí pues yo, a pesar de ser defensa, pues sí discuto bastante este punto porque, por ejemplo, en el caso que les acabo de poner, si es un hurto con un arma, estamos bajo una de las causales para el peligro para la comunidad, es un delito que tiene una pena mayor a los 4 años, entonces desde ahí ya podemos partir que sí puede dar una imposición de medida de aseguramiento. Si a mí me eliminan el fin constitucional del peligro para la comunidad y es como si no tuviera un arma y se van solo por la no comparecencia o la obstrucción de la administración de justicia, pues puede que él no vaya a obstruir y puede que él sí vaya a comparecer al proceso, entonces se podría quedar un poco falto esa solicitud por parte de un fiscal y al final pues se haría una libertad. Sin embargo, pues claro, en el papel de defensa son sentencias que se utilizan precisamente cuando el fiscal como único fin constitucional tiene el peligro para la comunidad para uno lograr, pues por supuesto, esa libertad. Vuelve a haber otra postura, dice que los jueces de control de garantías tienen que dar prioridad a la convencionalidad, a los tratados internacionales, al bloque de constitucionalidad, y me dice que el peligro para la comunidad debe desecharse como uno de los fines de detención preventiva y de razones potenciales para ello. O sea, otro factor que me dice que el peligro para la comunidad no es un fin constitucional. Entonces ahí volvemos a quedar en la encrucijada, como el análisis anterior que hice sobre la gravedad. ¿Tengo en cuenta la gravedad del delito, sí o no? ¿Tengo en cuenta entonces el peligro para la comunidad, sí o no? ¿Se debería tener en cuenta? Claro, por supuesto, porque vuelvo y les digo, dejan de lado el peligro para la comunidad y podemos lograr la
libertad de personas que pues definitivamente pueden estar haciendo un daño, una afectación a la sociedad, y más como es ahorita el tema de la seguridad, que por temas de política criminal, por supuesto, requieren un esfuerzo adicional para obtener capturas. Entonces acá vuelvo y hablo de que el peligro para la comunidad no es el fin constitucional, y eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo refresca, también dice que solamente son fines constitucionales asegurar que no impida el desarrollo del procedimiento, o sea, la obstrucción a la justicia, y que no eluda la acción de la justicia, o sea, la no comparecencia. Eso es lo que me habla entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El peligro para la víctima, también como todos los fines constitucionales, pues tienen que ser probados. Entonces, si se habla de un peligro para la víctima, como en el ejemplo que les puse, ya se los había más o menos mencionado por encima, en el tema de violencia intrafamiliar, pues no es solamente decir que si lo deja en libertad va a llegar a la casa y va a lograr un feminicidio, un homicidio. No, puede haber un riesgo a futuro, sí, pero tiene que probarme. Hay amenazas, si conviven, qué sucede en esa convivencia, qué pasa en el núcleo familiar, porque pueden ser, por ejemplo, sabemos que la violencia intrafamiliar no solamente se reputa de parejas que estén conviviendo en ese momento, sino también incluso puede ser los que tengan hijos en común. Entonces, por ejemplo, si ya no conviven y solamente por tener hijos en común, entonces ya es un peligro para la víctima, pues definitivamente no. Si viven en el mismo lugar, pues podría haber de pronto una causal y tendría que demostrar que por esa convivencia, estar juntos, por odio, por venganza, podría generar eso. Pero entonces, por eso es tan importante analizar cada caso en particular, porque obviamente la violencia intrafamiliar suele dar en su mayoría, en su 95%, imposición de medida de aseguramiento, pero al hacer el análisis particular del caso, pues tendríamos que verificar esas condiciones, por ejemplo, para el peligro para la vida. La no comparecencia como tercer fin constitucional me habla de que se tienen que analizar varios factores, y dentro de los varios factores es primero la persona cómo actuó al momento de la captura, o sea, la persona llega a la policía y él trata de huir, de emprender la huida, o por el contrario mostró un comportamiento pasivo, colaborador. Eso se tiene que analizar. Acá vuelve y me dice la no comparecencia sobre la gravedad. Otra vez vuelvo a analizar la gravedad del delito para mirar la no comparecencia. Entonces, por ejemplo, es un delito de desaparición forzada. Listo, tiene una pena muy alta, seguramente si lo dejamos en libertad se va del país y ya, pues no. Porque vuelvo y les digo, existe una no privativa como la no salida del país que me podría colaborar o cumplir ese fin constitucional de la no comparecencia. Entonces, vuélvame y acredíteme porque ese delito o esa gravedad del delito es tan importante y relevante para la no comparecencia. Y la falta de arraigo, que era el ejemplo que yo les estaba poniendo también cuando la defensa puede solicitar un aplazamiento. En ese aplazamiento, pues uno busca todo este tipo de pruebas. Por ejemplo, en la no comparecencia, que él trató de huir, pues buscar testigos que me digan que él no huyó. El mismo policía captor que me refuerce o me establezca en esa entrevista que ellos rinden, o incluso en el informe de captura en flagrancia, cómo fue el comportamiento de él, para poder corroborar este punto de la no comparecencia. Acá también en el peligro para la víctima, en el caso de la violencia intrafamiliar, pues uno también consigue pruebas para establecer que ni se hablan, ni tienen un vínculo, sí, por los hijos de pronto, pero no puede representar un peligro futuro para la víctima. Eso lo establece en la sentencia C-1198. Hay una postura contraria, que es la que les estoy mencionando, otra, la C-1198 del 2008, que vuelve y me dice que la gravedad y la modalidad no son suficientes para determinar el peligro para la comunidad ni la no comparecencia. Entonces vuelvo a quedar en la misma encrucijada. Bueno, entonces en el peligro para la comunidad en las organizaciones va a depender también de el tiempo que lleven las organizaciones funcionando, si han utilizado menores, qué tipo de delitos han cometido. Todo este tipo de elementos deben ser analizados también para la imposición de la medida de aseguramiento. Esto de las organizaciones criminales viene a estar regulado por la Ley 1908 del 2018, por medio de la cual se establece en política criminal esa necesidad de perseguir grupos armados al margen de la ley, y por supuesto viene a hacer una diferenciación entre grupos armados organizados y entre grupos, llamémoslo,
hay una diferencia y unos son los más urbanos, los que se dedican, por ejemplo, a cobros, ¿cierto? Y hay otros diferentes que son más no tan urbanos, sino que se dedican al tema de la territorialidad, como pueden ser guerrillas, golfo, esos serían como los ejemplos. Y estos tienen una regulación específica al punto de que la detención preventiva incluso durará diferente para este tipo de organizaciones o entidades al margen de la ley. Entonces, normalmente la duración de esta detención preventiva llegase a incluir una reclusión. O sea, si el juez de control de garantías, al finalizar la sustentación de la fiscalía, de la defensa, establece que efectivamente sí es proporcional, sí se cumplen esos fines constitucionales y tiene que imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión, pues esta reclusión no puede ser de manera eterna y más que sabemos que los procesos penales lastimosamente son muy demorados, ¿sí? Estamos hablando de que un proceso a veces pueden ser 5 años y una persona privada de la libertad 5 años, pues no, y más por esa presunción de inocencia. Si la persona es inocente y estar privada de la libertad todo ese tiempo, pues no es lo más justo, por eso se establece que estas medidas solamente podrán durar 1 año, pero hay unas excepciones, cuando son de competencia de justicia especializada, que eran los ejemplos que les daba, concierto para delinquir agravado, secuestro, desaparición forzada, tortura. Estos delitos se pueden prorrogar por un término igual, es decir, 2 años, pero para esa prórroga toca pedir igualmente una nueva audiencia. El fiscal pide una audiencia inmediata o programada ante el juez de control de garantías para que el juez prorrogue la medida. Solamente máximo 2 años. Pero hay otras excepciones, como cuando son 3 o más los imputados, cuando son delitos sexuales con menores de 14 años o cuando son delitos de corrupción. En estos casos, los términos pueden ser 1 año, prorrogables por un término igual, 2 años. Y esto era lo que les explicaba sobre los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados, que son conocidos como los GDO, que eran los que yo les explicaba, que son más como oficinas de cobro. Estos ya no es 2 años, sino que puede ir hasta por 3 años esa detención preventiva. Igual para los que son de grupos armados organizados, que son los GAO, estos son como las FARC, como el Golfo. Ellos pelean más es por temas de territorialidad. Ellos también la detención preventiva no dura 1 año, se detiene hasta 3 años. En el caso de que se pase este tiempo, se pasa el año, por ejemplo, y no hay prórroga de la medida de aseguramiento, entonces se podrá sustituir es cambiar. Entonces ya no estará en centro de reclusión, no estará en una cárcel, sino que pasará a una domiciliaria o a una medida de aseguramiento privativa en lugar de residencia. Entonces, estos fueron los instrumentos de política criminal. Hicimos más o menos un análisis partiendo de lo que fue la ley 600, lo que viene a generarse en el 2020 con la directiva, y pues seguimos en constante evolución sobre esta medida de aseguramiento por vía jurisprudencial, que son las diferentes jurisprudencias que también les pueden dar a conocer, y por supuesto los lineamientos que establecieron lo de las organizaciones criminales también como forma de política criminal. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya quedado muy claro todo el tema de la medida de aseguramiento y su importancia en el proceso penal. Así que si te gustó este video, compártelo, dale like y no dudes en suscribirte a mi canal. Y si tienes dudas o comentarios, déjamelos aquí abajo.